Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es David García y voy a realizar una charla que se titula Biotermodinámica para la Sociedad Malagueña de Astronomía. Y esto es una grabación debido a los problemas de audio que surgieron en la última exposición que se hizo en la Sociedad Malagueña de Astronomía. Ya que el audio quedó mal, pues he pensado y he decidido volver a grabarla de nuevo y que pueda para así conservarse con mejor calidad de audio. Bien, pues la charla se titula Biotermodinámica porque tiene que ver mucho, en mi opinión, tiene que mucho que ver la biología con la termodinámica. Y a medida que vaya pasando la charla iremos viendo cómo la vida, el origen de la vida y la vida como tal, depende y dependerá de la transmisión de energía de las estrellas hacia los cuerpos celestes como son los planetas. Bien, pues comenzamos. Va a tener 9 puntos, entre ellos empezaremos hablando de la materia, después de las estrellas de población 3, el ciclo estelar, hablaremos de la energía, de los principios de la termodinámica, este sería el bloque principal y grueso de la charla, de la biomasa y la clorofila, aquí empezamos a hablar de procesos biológicos, de las cadenas tróficas, de energía geotérmica y por último de exoplanetas. Bien, pues empezamos hablando de materia. Como todos sabemos, todo empezó en un punto muy pequeño, según la teoría del Big Bang inflacionario, todo empezó en un punto muy pequeño y muy caliente, y en ese punto y tan caliente primigenio se concentraba toda la masa y toda la energía del universo. Esa masa y energía eran cuantificables. Evidentemente, actualmente, con la ciencia que tenemos y la tecnología que tenemos, no somos capaces de cuantificar cuánta energía y cuánta masa se crearon en el universo, pero es finita. La energía y la masa que tenía el universo actual y la que tuvo en su inicio es una energía finita. Y como finita que es, podemos considerar en física que es un sistema termodinámicamente cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de que ese punto muy pequeño, pues la ciencia aún no sabe determinar por qué, pero por alguna causa, ese punto, esa singularidad inicial, pues empezó a expandirse y en el primer momento, en el segundo cero, pues tenía 100.000 millones de grados Kelvin, una temperatura tremenda. Pero a los 0,11 segundos la temperatura ya había descendido a 30.000 millones de grados. Me parece una caída de temperatura bastante importante, de 60.000 grados en cuestión de una décima de segundo prácticamente. Luego bajamos al segundo con 0,9, bajamos a 10.000 millones de grados, después a 3.000 millones de grados, ya estamos hablando de los 13,82 segundos, después a 1.000 millones de grados, a los 180 segundos, y por último a los 900 millones de grados, a los 180 con 40 segundos. Estamos hablando de un sistema termodinámico, estamos viendo claramente como de una singularidad extremadamente caliente y densa, pues se abre, se expande en todas direcciones y este proceso físico termodinámico pierde temperatura a medida que se expande el universo, a medida que gana volumen. Siguiente diapositiva, y lo que vemos aquí es el fondo cósmico de microondas. Lo que estamos viendo aquí son anisotropías debidas a microfluctuaciones de temperatura. Estamos hablando de microgrados Kelvin. Y claro, volviendo a la diapositiva anterior, si todo era un universo homogéneo, todo estaba en un punto, se debe pensar que todo debería ser uniforme e isótropo, homogéneo e isótropo en todas direcciones. Pero la primera luz que vemos del universo, que este es el fondo cósmico de microondas, que es lo que estamos viendo en esta imagen, vemos que tiene anisotropías, tiene diferencia de temperatura. Debe haber algo, alguna causa que ha hecho que estas temperaturas han variado. Se debe, según la ciencia, según las últimas investigaciones, se puede deber a microfluctuaciones cuánticas. Entonces, primeras apariciones de materia, primeras condensaciones de materia que absorbieron esa temperatura. Y aquí lo que observamos, pues son pequeñas zonas, son zonas pequeñas aquí en el gráfico, son tremendamente grandes, en las que vemos que la temperatura es muchísimo más baja que en el resto. Entonces estamos viendo que aquí la temperatura baja y observamos también que cercanas a esta hay temperaturas más altas. Entonces estamos viendo que el universo no era homogéneo en todas direcciones, no era isótropo, y entonces quiere decir que había mecanismos a nivel cuántico que hicieron que la distribución de materia y energía no fuera igual. Entonces estamos hablando de que la materia se empezó a distribuir de manera no uniforme
y evidentemente las fluctuaciones de temperatura están vinculadas a estas primeras apariciones de materia. Bien, aquí lo que apreciamos es la famosa campana de expansión del universo, campana del Big Bang. El Big Bang se originó en el punto de la izquierda, en el punto más brillante, y empieza con lo que denominamos el punto de inflación, ¿vale? La aparición del inflatón. Y lo que vemos aquí en esta campana es la primera luz que podemos observar, que es el fondo cósmico de microondas, en el cual observamos esas pequeñas fluctuaciones de temperatura que nos están indicando pequeñas fluctuaciones de materia y energía. Entonces, un poquito más adelante, pasamos de cuando ya termina la edad oscura y el universo pierde densidad y se vuelve transparente, pues se empiezan a generar las primeras estrellas, las primeras galaxias. ¿De acuerdo? Entonces sigue aumentando, se sigue expansionando el universo, se sigue enfriando paulatinamente, sigue bajando la temperatura y llegamos al final de la campana, que sería el universo tal cual lo conocemos y lo observamos hoy en día. Desde el Big Bang hasta nosotros, hasta el tiempo actual, han pasado 13.700 millones de años. En ese tiempo la temperatura ha pasado de la temperatura primigenia que hemos dicho en un principio a actualmente 2,7 grados Kelvin. La temperatura del universo ha bajado abruptamente hasta nuestros días. Comenzamos ahora hablando de energía y masa. La famosa ecuación de Einstein es E, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero esta ecuación solo es aplicable cuando un objeto está en reposo. Cuando un objeto está en movimiento, la ecuación es diferente. Pero bueno, a grandes rasgos podemos utilizarla para entender lo que acabamos de explicar. El universo como tal actualmente tiene un 70% de energía oscura y un 30% de materia total. Pero si este 30% de materia total lo abrimos y lo segmentamos en diferentes partes, nos damos cuenta de que la materia que nos compone a los planetas, las estrellas, la galaxia, a nosotros mismos, solo compone el 4% de la materia que conocemos. Es lo que denominamos materia bariónica. El resto es materia oscura que no llegamos a detectar, pero sí apreciamos sus efectos gravitatorios cuando observamos cúmulos globulares, cuando observamos cúmulos galácticos y demás. Entonces estamos viendo que claramente hay una diferencia entre masa y energía, pero también de toda la masa que observamos, no toda es directamente observable. Estamos viendo que la distribución de masa y energía, que todo esto es energía, la materia no es más que energía condensada, hay una distribución desigual. Y esta distribución de energía oscura y materia no fue igual. ¿De acuerdo? A medida que empezó el Big Bang, estos tantos por ciento han ido variando. Entonces lo que estamos viendo ahora mismo en este gráfico son las proporciones actuales. Bien, pues para explicar un poco el principio termodinámico del universo que conocemos, tenemos que hablar de ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado son ecuaciones que intentan explicar de modo matemático la relación que hay entre los parámetros que dan conformidad al universo tal y como lo conocemos, como son la presión, la temperatura, el volumen, la densidad y la energía interna del sistema. Todos estos parámetros son extrapolables con el universo que conocemos y podemos retraer todo el universo que conocemos hasta el origen del Big Bang. Podemos inferir cuál fue la presión, la temperatura, el volumen y densidad y la energía primigenia observando el universo actual y dando marcha atrás en el tiempo y así conocemos cuál fue el origen del Big Bang y las condiciones que se dieron en los primeros instantes del Big Bang. Bien, ahora vamos a hablar de las estrellas de población 3. Después del Big Bang, las primeras estrellas que se generaron fueron estrellas que posiblemente obtuvieron y tenían a su disposición grandes cantidades de hidrógeno, que fue el primer elemento químico que se generó, hidrógeno, algo de helio y algunas trazas de litio. Bien, pues estas primeras estrellas de población 3 fueron muy masivas. Entonces, al ser tan gran masiva, pues se dice que los astrofísicos pues, han teorizado que durante mucho tiempo, ¿vale?, sobre la existencia de una primera generación de estrellas, que son estas estrellas de población 3, que nacieron del material primigenio primordial del Big Bang. Estas estrellas están libres de metales, significa libre de elementos químicos más pesados que el helio o el litio, ¿de acuerdo? Y que no contenían elementos más pesados, lo que te he dicho antes, ¿no? Estas estrellas eran estrellas primigenias, en su composición eran prácticamente todo hidrógeno, algo de helio y algunas trazas de litio. Entonces, quiero mencionar aquí, aquí vamos a visualizar una imagen, un pequeño vídeo de una supernova de
de una estrella de población 3, de las primeras estrellas que se dieron en el universo. Estas estrellas generaron los primeros átomos de carbono, los primeros átomos de silicio, los primeros átomos de nitrógeno. Fueron estrellas muy masivas y que al morir pues catapultaron y eyectaron todo ese material hacia el exterior, hacia el espacio interestelar, para que después, posteriormente, fuera utilizado por nuevas nubes moleculares para generar nuevos mundos. Aquí tenemos una publicación del Astrophysical Journal en el cual nos dicen que según el patrón de abundancia de elementos pesados por las eyecciones de las supernovas de población 3, de estas primeras estrellas del universo, pues debe considerarse que el patrón químico que tenemos hoy día se debe a que estas estrellas, ¿vale?, han dado pie a las estrellas de segunda y tercera generación. La química de estas primeras estrellas diseminó y regó y de alguna manera abonó el terreno para que las estrellas de segunda y tercera generación, como nuestro Sol, pues nacieran con más metalicidad, con más riqueza de elementos químicos en su interior. Bien, la supernova, no quiero profundizar mucho en este tema, pero simplemente saber que las primeras estrellas debieron ser muy grandes, que posiblemente generaron supernovas y también agujeros negros. Pero vamos a hablar de las supernovas, que son estrellas que catapultan hacia el exterior nuevos materiales. Entre ellas está la gravitatoria, ¿vale? Estas son estrellas que al final de su vida pues eyectan todo el material que han generado. Son estrellas al menos con más de 9 masas solares, ¿vale? Y lo que hacen es que terminan generando hierro en su núcleo y lo que hacen es que colapsan y catapultan hacia el exterior todas las capas exteriores. Luego están las termonucleares, que se dan en sistemas binarios, sistemas estelares con dos estrellas que orbitan una a la otra, en la cual una termina muriendo, termina avanzando, evolucionando más rápido que su compañera. Y claro, pues la compañera más vieja, por así decirlo, le roba material a la que es más joven, y lo que hace es que este material lo va haciendo circular en un disco de acreción, y con el tiempo lo va calentando y al final llega un momento en que detona ese material. Todo este material detonado pues se eyecta al exterior y luego llegamos a la última tipo de supernova, que es la supernova de inestabilidad de pares. Es un tipo de supernova que para estrellas con un orden de masa de 130 a 250 masas solares. Son estrellas muy masivas. Y estas estrellas, cuando llegan a su última etapa, lo que generan son rayos gamma en su núcleo, y estos rayos gamma tienen la capacidad de fotodesintegrar los átomos del núcleo de la estrella. Entonces lo que se produce es un vacío, un vacío en el núcleo de la estrella, y la estrella lo que hace es que colapsa ante ese vacío, y entonces todas las capas exteriores se terminan catapultando hacia el exterior y se generan temperaturas tremendas, temperaturas que hemos visto antes en el origen del Big Bang, de 3.000 millones de grados. Entonces, gracias a esta temperatura y a estos procesos de supernova, se generan átomos como el uranio, como el platino, como el titanio, como el radio, como el uranio, materiales súper densos que de modo normal, por así decirlo, no se generan en el núcleo de la estrella. Bien, pasamos aquí le vemos un gráfico de cómo las primeras estrellas fueron de población 3, después gracias a su ceniza o a sus restos, pues se empezaron a generar estrellas de población 2, de población 1 y hasta nuestro Sol. Nuestro Sol está considerado una estrella, una enana amarilla, tipo G2, de población 1. Y aquí vemos un gráfico de la distribución de elementos de la tabla periódica según la estrella o el astro que la ha generado, ¿no? Entonces vemos que el Big Bang generó el hidrógeno, el helio y el litio, y por ejemplo, pues las supernovas, que son las verdes, pues generaron elementos como el potasio, como el cromo, como el hierro, pero también como el cobre, como el galio o como el cromo. ¿De acuerdo? Luego también las fusiones de estrellas de neutrones tienen capacidad suficiente, por ejemplo, para generar también elementos como el cadmio, como el titanio, como el platino, como el osmio y demás. Bien, pues seguimos hablando. Aquí lo que tenemos son dos fotografías muy bonitas y también que muchos de nosotros conocemos. Aquí tenemos a la izquierda la nebulosa del Cangrejo, o la conocida como Messier 1. Es una supernova muy antigua en la constelación de Tauro, y que en su centro pues se puede observar el remanente de esa estrella, el pulsar que ha quedado remanente, corazón de esa estrella que ya ha muerto, y todo el material que ha eyectado hacia el exterior. Y lo que vemos a la derecha es otra supernova del Águila, denominada W498,
Y nada, pues dejo ahí las coordenadas para aquellos compañeros y compañeras que quieran buscarlo a través del telescopio. Bien, hablamos un poco rápidamente del ciclo estelar, como ya lo comenté un poquito. Pues el ciclo estelar empieza con nubes moleculares. Esas nubes moleculares por gravedad propia intrínseca empiezan a colapsar, empiezan a agregarse y forman estrellas. En el momento que forman estrellas, dependiendo de su masa, pueden ser estrellas enanas, pueden ser estrellas como nuestro Sol o pueden ser estrellas más masivas. Una estrella como nuestro Sol pues se dilatará con el tiempo, pasará a ser gigante roja y en función de la masa que tenga esa estrella pues puede terminar como enana blanca, como que será posiblemente el final de nuestra estrella, o si tiene más masa terminará como supernova. Estas supernovas catapultan todo el material que han generado hacia el exterior y es captado de nuevo por nuevas nubes moleculares para generar nuevas estrellas. Y así se va enriqueciendo paulatinamente la metalicidad del universo que conocemos. Bien, ese gas y ese polvo, a medida que las estrellas brillan, las estrellas generan energía y transmiten calor, transmiten energía de sus núcleos hacia el material que lo circula, que los orbita. Estamos hablando de estrellas, perdón, estamos hablando de planetas y de asteroides y de polvo. Todo ese material está siendo radiado, está siendo calentado por un cuerpo que en este caso es un astro, es una estrella. Vamos a hablar de todo este procedimiento y ahora pasamos a hablar de la energía. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella que genera, debido a reacciones de fusión nuclear en su núcleo, genera luz y calor. El Sol genera pues 4, por 10 a la 26 julios por segundo. Entonces, la radiación del Sol está calculada, o sea, teorizada en 1400 vatios por metro cuadrado. Y a la Tierra nos llegan pues 324 vatios por metro cuadrado. Es una estrella, nuestra estrella es muy pequeña, pero no obstante estamos muy cerca de ella, recibimos bastante calor y energía de ella. Pues todo esto se debe, como ya he comentado antes, a las reacciones de fusión nuclear. El Sol tiene suficiente masa para coger dos átomos de hidrógeno y fusionarlos en un nuevo elemento. Este nuevo elemento pues sería helio y este helio pues emite en su generación pues emite positrones y neutrinos. Todo esto es energía y también se generan rayos gamma. Todo esto es energía que se transmite a otros átomos y se transmite poco a poco, paulatinamente, de capa en capa hasta que llega a la superficie del Sol. Bien, pues todo esto que estamos hablando es radiación electromagnética, ¿vale? El Sol se comporta, como se denomina en física, como un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo ideal que radia calor en función de la temperatura que tiene. De acuerdo, la superficie del Sol tenemos que recordar que está a 5.778 grados Kelvin y el núcleo de la Tierra, perdón, el núcleo del Sol está aproximadamente a unos 15 millones de grados. ¿De acuerdo? Entonces podemos inferir que de esos 15 millones de grados que hay en el núcleo, pues se pierde calor paulatinamente hasta que llegamos a la superficie y esa temperatura pues desciende a los 5.700. Aquí lo que vemos es una gráfica de lo que sería la curva ideal de la emisión de un cuerpo negro, que sería esta línea gris que vemos aquí. En amarillo vemos la emisión real del Sol, vemos que se acopla muy bien a la radiación de un cuerpo negro, prácticamente son idénticas, y en rojo lo que vemos es la radiación electromagnética que nos llega a la Tierra. Vemos que la Tierra evidentemente no nos llega tanto, no nos llega exactamente la misma cantidad de radiación, porque la Tierra, en la atmósfera de la Tierra tenemos oxígeno, tenemos vapor de agua, y este oxígeno y vapor de agua pues absorbe gran parte de esa radiación, haciendo que sea pues menor. Entonces vemos este descenso de absorción de energía debido a las características de nuestra atmósfera. Gracias a eso, gran parte de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol es filtrada y se queda en la atmósfera, y gran parte de la radiación que nos llega a la Tierra es el espectro visible, y luego el resto son radiación infrarroja y calor, que es lo que apreciamos desde la superficie. Bien, pasamos a comentar qué son las ondas electromagnéticas. Aquí lo que vemos es una carga positiva, que por el hecho de ser una carga, pues genera un campo eléctrico
a su alrededor homogéneo. Ese campo eléctrico se mantiene constante y crea, pues se emite en todas direcciones de forma radial. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a una partícula cargada la sometemos a una fuerza y obligamos a que cambie de dirección? Cuando obligamos a esa partícula a cambiar de dirección, pues lo que hacemos es que se produce el fenómeno de inducción. Inducción magnética. Entonces, esa inducción magnética hace que el campo eléctrico anterior se vea alterado y lo que se provoca es una onda que se transmite de una capa magnética a una capa eléctrica, por así decirlo. El campo eléctrico altera el campo magnético y el magnético al eléctrico a su vez, y se genera así una propagación de campo electromagnético sucesivamente y se propaga en todas direcciones indefinidamente, y esto es lo que conocemos como onda electromagnética o como luz. Bien, pues las partículas emiten, como ya he dicho antes, esa onda en todas direcciones como ondas electromagnéticas. Lo que apreciamos son pues un pulso de campo magnético y campo eléctrico alternos, en direcciones completamente ortogonales. Entonces, en función de la temperatura que tenga una partícula, vibrará y emitirá onda electromagnética con mayor o menor vibración o frecuencia. Aquí vemos a la derecha una partícula muy caliente, emite en alta frecuencia, y a la izquierda era una más fría. El ojo humano solo percibe una cantidad de radiación electromagnética, pero también está la infrarroja, la ultravioleta, la de rayos X, rayos gamma, en fin, otras muchas que el ojo humano no puede ver. Son ondas electromagnéticas o radiación electromagnética a la que somos completamente ciegos. ¿Cómo podemos verla? ¿Cómo podemos inferir que existen? Pues gracias a los elementos como la radio, como cámaras termográficas o aparatos de rayos X. Para poder estudiar el cosmos también utilizamos herramientas como pueden ser satélites para las telecomunicaciones, utilizamos otras ondas electromagnéticas, y gracias a estas ondas electromagnéticas que no vemos podemos estudiar el universo en su totalidad. Pero ya os digo que el ojo humano tiene un sesgo, tiene una franja muy estrecha, ¿vale? Y si nos limitamos solamente al óptico, pues no podemos estudiar todo lo que acontece en el universo. Bien, pues una partícula, por el hecho de estar caliente, vibra, y esa tal vibración se transmite como ondas electromagnéticas. Un objeto, por el simple hecho de estar caliente, emite ondas. Esas ondas que emite un cuerpo por estar caliente son ondas infrarrojas. Y ese infrarrojo que se transmite no es otra cosa que el calor. Un átomo, aquí estamos visualizando un átomo que tiene electrones a su alrededor, y son partículas positivas y negativas, pero por el hecho de estar calientes vibran todas. Vibran de tal manera como si las uniera una goma elástica. Entonces, tanto los electrones como el núcleo, que son protones, pues al vibrar emiten ondas electromagnéticas en todas direcciones, y estas ondas electromagnéticas se van transmitiendo de un átomo a otro y se van pues amplificando paulatinamente. Pues aquí vemos una persona que por el hecho de estar caliente, pues y estar a la temperatura de 37 grados, pues emite infrarrojo. Una persona normal como nosotros no podemos ver ese calor, pero si utilizaras una cámara termográfica podríamos ver esa radiación que emitimos todos por el hecho de estar caliente. Bien, ahora vamos a ver el fenómeno por el cual podemos captar el calor desde la Tierra, a pesar de que ese calor es generado en el Sol y se transmite en el vacío hacia donde estamos nosotros. Los átomos del Sol están calientes, vibran, y como tal son partículas, como he dicho antes, y emiten pues campos electromagnéticos que se transmiten como ondas electromagnéticas en todas direcciones. Estos campos vibran en todas direcciones, y una partícula que esté en la superficie de la Tierra, como vemos aquí, que sea nuestra mano o sea un átomo de la atmósfera, pues ¿qué pasa? Va bailando en función de ese campo electromagnético que le afecta. La partícula de nuestra mano puede ser un electrón, puede ser un protón, pues lo único que hace es vibrar en función de esos campos electromagnéticos que le llegan. Entonces, lo que nos está llegando es la transmisión de calor del Sol a la Tierra a través de un espacio vacío, que es el espacio. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el calor del Sol nos llega a través de ondas electromagnéticas, a pesar de que entre nosotros hay un espacio vacío. Bien, pues nada, comentar simplemente de que los fotones, pues desde la zona interior del núcleo de la Tierra hacia el exterior, pues puede tardar miles de millones, incluso decenas de miles de millones en salir. Un fotón tarda ese tiempo y va chocando de átomo en átomo
paulatinamente, porque la densidad del Sol es muy alta, va chocando de átomo en átomo hasta que llega a la superficie del Sol, y entonces cuando empezará a viajar en línea recta hacia todo el universo, o en este caso hacia nosotros, hacia la Tierra. Bien, el Sol pues nos emite radiación y esa radiación es luz y viaja, esa onda electromagnética viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo y tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿vale? De toda esa radiación que emite el Sol, pues gran parte de la radiación ultravioleta, de los rayos X y de los rayos gamma, es filtrada por la atmósfera, las capas altas de la atmósfera, entre ellas la capa de ozono. El resto, la luz visible y la radiación infrarroja, nos llega a la superficie, como podemos experimentar diariamente. Bien, aquí lo que vemos es un mapa de insolación o de radiación de nuestra estrella hacia la Tierra. Vemos que en la zona ecuatorial, evidentemente, es la zona más radiada, y a medida que nos vamos alejando hacia los polos, pues que nos llega cada vez menos radiación. Bien, vamos a comentar brevemente los principios de la termodinámica. Bien, el primer principio de la termodinámica nos establece que en un sistema, en un sistema cerrado como puede ser el universo, o en este caso Tierra-Sol, podemos considerar el sistema Tierra-Sol como un sistema cerrado. Bien, pues la energía interna de ese sistema cerrado la vamos a llamar U, como he puesto aquí en el gráfico, en la diapositiva, y esta energía puede aumentar siempre y cuando se realice un trabajo sobre el sistema o se transfiera calor de un cuerpo a otro. En este caso, no vamos a realizar ningún trabajo sobre el sistema, pero sí es verdad que hay una transferencia de calor de un cuerpo A, que puede ser el Sol, en este caso, a un cuerpo B, que es la Tierra, ¿vale? Y el primer principio de la termodinámica lo que nos establece es que el calor va de siempre de los cuerpos calientes a los fríos, y nunca al revés. Nunca se transmite calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Este es el primer principio de la termodinámica. Entonces, la energía interna de un sistema, ¿vale? La energía interna que tiene un sistema se transmite a través del calor y parte de ese calor se puede aprovechar para hacer algún trabajo. Como en este caso veremos más adelante que ese trabajo lo realizan las plantas y los animales, ¿vale? Pero en un sistema termodinámico no es un sistema de transferencia de energía perfecto. Siempre se pierde energía del sistema en forma de calor. ¿De acuerdo? Entonces el 100% del trabajo que se genera, que un sistema puede producir, siempre hay una pérdida de energía debido a esa pérdida de calor. Bien, pues para explicar esto un poco más sencillamente, vamos a imaginar un cuerpo más caliente, que sería el de la izquierda, y un cuerpo más frío, que es el de la derecha. Si están unidos por una barra de metal, el calor del cuerpo de la izquierda se transferirá por conducción a través de la barra de metal al cuerpo B. Entonces lo que estamos viendo es una transferencia de calor o de energía del cuerpo A al cuerpo B. Entonces esta Q que vemos aquí es la cantidad de calor que el cuerpo A pierde, que le transfiere la barra de metal. Esta barra de metal transferirá otra Q diferente al cuerpo B. Entonces lo que estamos viendo aquí es un proceso de conducción de calor, ¿vale? Y es un sistema formado por un foco caliente, ¿vale? Que está a una temperatura A conectado mediante una barra a un cuerpo con temperatura B, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos viendo aquí es una transferencia a un cuerpo que tiene una temperatura y pierde calor, como vemos aquí en esta fórmula que hay aquí. Vemos que tiene un signo negativo porque este cuerpo pierde temperatura y el cuerpo B gana temperatura. Entonces, en este sistema siempre hay un balance positivo mayor que cero. A este balance se le llama entropía. Ya hablaremos un poquito más adelante que es la entropía. En el universo, todo sistema termodinámico tiende a aumentar la entropía. Ya hablaré un poquito más de qué es la entropía. Bien, pues aquí lo que estamos viendo es lo que hemos dicho un poco más adelante. El sistema está formado, este sistema está formado por un Sol, ¿vale? Que está a 5.700 grados, que emite luz y calor a la Tierra, que recibe parte de esa temperatura. Aquí esta parte de la fórmula sería el calor que emite el Sol y la temperatura a la que está el Sol, que son 5.700 grados. Este es el calor que recibe la Tierra y la temperatura que recibe la Tierra. Entonces este balance es siempre mayor que 1, y lo que nos establece el primer principio de la termodinámica es que siempre hay una transmisión de calor de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Bien, y ahora pasamos al segundo principio de la termodinámica, y aquí hablamos de la entropía.
La entropía es la medida de desorden de un sistema y esto es debido a la transmisión de calor, a la transmisión de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Existe una tendencia generalizada, una tendencia a nivel de probabilidad a que esto se incremente. El universo empezó con una baja entropía, todo era muy ordenado, estaba todo muy compacto y a medida que pasa el tiempo y se transmite el calor y se expande el universo, la entropía del universo va aumentando inexorablemente. ¿Vale? Entonces, debido al aumento de la entropía, hace que los sistemas termodinámicos no sean completamente eficientes. Siempre hay pérdida de energía en forma de calor. Y esto es lo que se expresa en esta fórmula de aquí. El delta de S, sería el delta, el diferencial de entropía de un estado A a un estado B, es transmisión de calor en función de la temperatura del sistema A al sistema B. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué concluimos con el segundo principio de la termodinámica? Pues lo que nos dice es que a medida que desciende la temperatura de un sistema, aumenta siempre la entropía. Cualquiera de nosotros muchas veces hemos visto un sistema de un péndulo de Newton, este sistema de bolitas tan famoso. Si cogemos una de sus bolitas y la lanzamos, observamos que se transmite una energía de un cuerpo a otro, pero paulatinamente esa energía se va perdiendo porque se disipa en forma de calor, en forma de rozamiento con el aire, y vamos viendo que el sistema pierde paulatinamente temperatura, pierde energía y aumenta la entropía del sistema. Bien, pues todos los procesos termodinámicos del universo pierden energía y son ineficientes, incluida la fotosíntesis. La fotosíntesis no es más que el intento por parte de las células vegetales de captar parte de esa energía del sol, almacenarla en modo de energía química dentro de la célula, en modo de almidón y de nutrientes y de glucosa. Pero claro, este proceso no es completamente eficiente. Se pierde mucha de la energía se pierde en forma de calor. No obstante, esto que hacen las plantas sostiene la vida del planeta. Bien, pues aquí para explicar un poquito el principio de la entropía, pues quiero que piensen en una playa, porque ya que la entropía es un concepto un poco complicado, quiero que piensen en una playa en el cual todos los granos de arena están desordenados y se puede considerar que una playa, cuando llegamos a una playa, pues tiene una alta entropía. No hay ningún orden en ese tipo de granos, está todo disgregado, todo está en desorden. Pero ¿qué pasa cuando cogemos parte de esa arena y la ordenamos, le damos una forma, le damos una coherencia en forma de castillo de arena? Entonces estamos obligando a parte del sistema, aplicando una energía mecánica, a que tenga un orden. Entonces la tendencia normal de esa playa es que, estamos hablando de que ese cubito de arena, ese castillo de arena tiene una baja entropía en ese momento, y a medida que pasa el tiempo, el viento, las olas y la desecación va provocando que ese castillo de arena vaya perdiendo forma y se vaya transformando paulatinamente en el resto de granos de arena que tiene alrededor. Entonces estamos viendo como paulatinamente ese grano de arena, ese castillo de arena, se derrite, se deshace y aumenta paulatinamente su entropía. Entonces es un claro ejemplo de lo que pasa lo que pasa actualmente en el universo. Cualquier sistema ordenado tiende a desordenarse porque la tendencia natural del universo es a disgregar y a hacer que sea el universo cada vez más extenso y homogéneo. Bien, ahora pasamos a hablar de biomasa y clorofila. Aquí vemos un gráfico de cómo los vegetales, las algas y las plantas se distribuyen a lo largo de una fotografía de todo el planeta, ¿no? Vemos que hay grandes masas donde las algas pues, provocan y generan procesos fotosintéticos y también en los continentes. Todo esto es debido a la radiación solar que nos llega a nuestro Sol. Bien, pues la biomasa no es más que energía almacenada del Sol. Entonces las plantas transforman parte de la radiación solar en energía química a través de la fotosíntesis. Y parte de esa energía química queda almacenada dentro de las plantas. Pues este tipo de energía se transmite de las plantas a los herbívoros que se las comen, y este tipo de herbívoro después alimenta a otro tipo de animales que son los carnívoros, y esta energía que generaron los
los organismos autótrofos, que son las plantas, se transmiten de unos animales a otros. De los vegetales se transmiten a los herbívoros, de los herbívoros a los carnívoros y así sucesivamente. Lo que vemos es una transmisión de energía de unos animales a otros paulatinamente. Bien, la eficiencia de la fotosíntesis no es, vamos a hablar un poquito de ella, pues la eficiencia de la fotosíntesis no es más que la fracción de energía luminosa convertida en energía química durante la fotosíntesis en las plantas verdes y en las algas. Entonces podemos ver que hay, las plantas realizan este procedimiento. 6 moléculas de agua se combinan con 6 moléculas de dióxido de carbono y gracias a la radiación solar pues se transfiguran, se transforman en glucosa y en átomos de oxígeno que se liberan posteriormente a la atmósfera. Bien, pues del 100% de la luz solar, del 47% de esos fotones no son biodisponibles, la planta no puede absorberlos. Del 53% restante de esos fotones, pues el 20% de ellos no se produce una absorción, se produce una absorción incompleta. Eso quiere decir que nos queda solamente un 33% de fotones absorbidos, de los cuales un 14% se pierden por degradación. Entonces queda solamente un 19% de fotones que son aprovechados por los cloroplastos, que son los orgánulos de la planta que generan la fotosíntesis, y con ello genera ATP y NADPH y que los transforma en glucosa, que es energía. Pues del 9% de la glucosa que se genera en las plantas, pues el 3,6% la planta lo utiliza para su consumo propio y para reciclarse. Entonces significa que la eficiencia neta de una planta para producir energía química almacenada es del 5,4% del total, del 100% total. Me parece algo bastante pequeño. Bien, pues aquí tenemos la molécula de clorofila, es una molécula que a nivel, al menos en esta parte, se parece mucho a la molécula de hemoglobina, la de nuestra sangre, tan solo que en el centro pues, hay un magnesio y en el caso de la hemoglobina pues hay un átomo de hierro. Bien, pues hay diferentes clases de clorofila. Las plantas han ido evolucionando y han ido perfeccionando su sistema de fotosíntesis. Y entonces está la clorofila A, la B, la C y la D. La A pues absorbe la luz en el espectro visible, como todo, que es el que podemos ver nosotros. Luego también está la clorofila B, que aumenta la capacidad de absorción de la clorofila anterior, que es la A. Entonces como una especie de aumentador, ¿no? de potenciador. Luego está la clorofila C, que ayuda a la clorofila A a absorber la luz solar. Es otra ayuda para la clorofila A para producir ese proceso de fotosíntesis. Y luego también está la clorofila D, que absorbe luz, pero ya en otro espectro, en el espectro infrarrojo. Este tipo de clorofila se da en algas que no están expuestas a la luz solar. Por ejemplo, algas que están en cuevas subterráneas o que están en zonas muy, muy abisales, en el océano, a grandes profundidades. Bien, ahora vamos a hablar de las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas no es más que la transmisión, la transferencia, como he dicho antes, de nutrientes de la base de la pirámide, de la base de los alimentos, que son las plantas, a los animales herbívoros y después a los carnívoros y después sucesivamente, ya más tarde, a los carroñeros. Esta pirámide realmente sería un círculo, como veremos un poquito más adelante, porque los carnívoros también al morir transmiten sus nutrientes a otros animales, otros organismos unicelulares que los consumen y lo descomponen y esta descomposición, estos nutrientes vuelven a la primera cadena trófica. Pero toda esta cadena trófica o este círculo no tendría sentido sin representar al Sol, que es el que emite esa energía y el que nutre toda esta cadena trófica y la mantiene en funcionamiento. Lo que estamos viendo aquí no es otra cosa que es una corriente de masa y energía que mantiene el sistema y que mantiene la vida del planeta. Bien, pues aquí venimos a representar lo que he comentado antes. Las plantas son comida por los herbívoros. Estos a su vez son alimentos de los carnívoros. Los carnívoros también son después alimentos para animales como por ejemplo los buitres o los carroñeros. Y estos a su vez también son alimentos para bacterias descomponedoras y estas a su vez pues cierran el círculo y todo esto no es más que un ciclo, un bucle interminable que es alimentado por la energía del sol. Entonces,
me gusta hacer un símil con el ciclo de las estrellas, ¿no? Las estrellas cuando nacen, pues nacen de una nebulosa, se condensan, crean una estrella y cuando esa estrella muere, pues termina algunas de ellas como supernova y vuelven a alimentar nuevas nubes moleculares que se enriquecen en metalicidad con elementos químicos nuevos y vuelven a formar estrellas. Bien, también tenemos que hablar de geotermia y de exoplanetas. Quería matizar de que no toda la energía que tenemos en la Tierra, que experimentamos en la Tierra, viene del Sol. También está la energía geotérmica. Es una energía que se almacenó en los procesos de formación de la Tierra. La Tierra, a medida que se fue creando, un acúmulo de materiales y estos materiales venían del espacio, de las estrellas. Aquí lo que vemos pues, son las estrellas de población 3, de población 2, de población 1 y cómo todo esto pues, dio pie a los sistemas estelares o nuestro sistema solar como es hoy en día. Aquí tenemos los elementos químicos de la tabla periódica, como vemos aquí, y todos estos elementos químicos de la tabla periódica los tenemos actualmente en la Tierra. En la Tierra actualmente tenemos plata, cadmio, cobre, hierro, helio, hidrógeno. Tenemos todos esos elementos químicos gracias a que estrellas anteriores han muerto y nos han proporcionado esa riqueza de elementos químicos que podemos ver actualmente en la Tierra. Bien, pues como he dicho antes, el núcleo de la Tierra está caliente gracias a toda la acumulación de materiales que había en el sistema solar primigenio. Entonces los elementos más pesados, como por ejemplo el hierro, el níquel, se acumularon en el centro, pero también se acumularon en el centro materiales como el uranio, como el plutonio, como el radio, que son elementos radiactivos. Estos elementos son muy pesados, pero al ser radiactivos emiten partículas, emiten radiación y van haciendo que el núcleo de nuestro planeta, que es el planeta rocoso más grande del sistema solar, pues se siga manteniendo caliente, siga manteniendo un núcleo caliente y siga geológicamente activo. Y claro, hace que esta transmisión de calor pues se llegue inclusive a la superficie, debido a los volcanes, debido a los procesos de convección de material que forma las plumas magmáticas y hace que llegue a la superficie en forma de volcanes y energía geotérmica. Pues aquí tenemos un gráfico, aquí tenemos una representación de un átomo de uranio que tiene miles de años en los cuales se libera de esa carga que tenía, un núcleo de uranio o cualquier material radiactivo es un material inestable. Entonces, en ese periodo de inestabilidad a volverse estable, emite energía y esa energía pues se transmite a otros átomos que tenga cercanos, que es lo que hace que el núcleo de la Tierra se mantenga caliente, en parte. Gran parte del calor es debido a material radiactivo y gran parte del calor también es debido a procesos de choques primigenios que formaron el sistema solar. ¿De acuerdo? Y claro, aquí lo que vemos es una foto de una fumarola de una fosa oceánica que está completamente aislada de la radiación solar. Entonces, en este tipo de lugares, pues podemos observar que hay una biodiversidad de animales, de algas, de crustáceos, que son independientes de la radiación solar. Estos pequeños oasis de vida son completamente independientes de la radiación solar y se nutren de esa energía geotérmica que tiene nuestro planeta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos un volcán, cuando vemos vemos esa lava salir del interior de la Tierra, no estamos viendo otra cosa que energía térmica acumulada en el proceso de formación de nuestro planeta y de esos elementos radiactivos que todavía están calientes en nuestro planeta, ¿no? Entonces, también hay que considerar esta energía que no es de nuestro Sol directamente, es energía, tenemos que pensar que es energía de otras estrellas mucho más antiguas, de estrellas de población 3, de población 2, que generaron esos materiales radiactivos que hoy en día tenemos acumulados en el núcleo de nuestro planeta y que a día de hoy siguen liberando energía y manteniendo caliente el núcleo de nuestra estrella, perdón, de nuestro planeta. Bien, pues en exoplanetas, en otros cuerpos celestes de fuera de nuestro planeta, pues también hay que pensar y considerar que se den todos los procesos que se dan en nuestra Tierra, ¿no? Entonces, los ciclos de transferencia de energía de las estrellas a los planetas es un hecho que está constatado y dicho proceso puede provocar la aparición de formas moleculares cada vez más complejas con el tiempo.
Eso significa que al igual que hay vida en la Tierra, y debido a que hay transferencia de energía del Sol hacia nosotros y también geotérmicamente, y que hay una riqueza química debido a todas esas estrellas que han existido durante millones de años, pues hace que las condiciones para la vida, si se han dado en la Tierra, posiblemente se den o se estén dando en otros planetas fuera de nuestro sistema solar, y que la vida sea algo que probable en otros mundos. Bien, pues la conclusión, y ya con esto termino la charla, no es otra. Y ya digo que con esto esta es mi opinión particular, y dejo esta foto y este vídeo de unas ascuas en un fuego. Para mí, la vida es el resultado químico-energético de un entorno interestelar muy complejo, y que todo esto atenta contra la tendencia del universo, ¿vale?, al incremento de la entropía. La entropía hace que cada vez los sistemas moleculares pues tiendan a ser más sencillos y estén más disgregados. La vida no es más que el intento de orden y de complejidad de un sistema pequeño, como por ejemplo puede ser un ser vivo. Entonces, claro, todo esto, toda la aparición de la vida, la complejidad, la transferencia de energía y la complejidad química que tenemos hoy en día son condiciones indispensables, ¿vale?, que para que la vida haya surgido en nuestro planeta. Nosotros estamos aquí gracias a que estrellas anteriores han generado energía, han enriquecido el medio interestelar, esos materiales se han ido mezclando, se han ido acumulando, formando planetas, y debido a la transferencia también de energía, la transferencia, a la termodinámica propia de la física, ha hecho que la energía de un cuerpo caliente se transmita a un cuerpo frío, y ha hecho que la química sea posible, la química de la vida se haga posible gracias a esa transferencia de energía y a esa riqueza química. Entonces, la vida no es más que prácticamente un milagro de la química y de la física, que hace que estos procesos pues se den, la vida haya sido posible, y que esto se dé aquí en la Tierra y posiblemente pues se esté dando en otros puntos del universo. Y nada, ya para terminar, pues simplemente recomendar una bibliografía por si os interesan estos temas y queréis profundizar un poquito más. Aquí dejo en la diapositiva 4 libros muy importantes, aconsejados y recomendados por profesores de la Universidad de Málaga, donde trabajo. Aquí tenéis pues, los subtítulos, su ISBN, para que lo busquéis. Y nada, espero que os haya gustado la charla, que hayáis aprendido algo. Y nada, espero veros en otras charlas, y muchas gracias por escucharme. Un saludo.